Si me pueden acompañar, si son tan amables, en sus Biblias al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15 y 16. Efesios, capítulo 5, versículos 15 y 16. Vamos a leer desde el versículo 1, mejor, del capítulo 5. Si me pueden acompañar, desde el versículo 1, dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vamos a orar, hermano. Padre, venimos ante ti en este momento una vez más, confiando en tu fidelidad, confiando en que cumples tus promesas. Señor, nosotros podemos acceder con confianza al trono de la gracia para alcanzar gracia, oportuno socorro y perdón de pecados, debido a nuestro sumo sacerdote, el cual puede compadecerse de nosotros, pues Él fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Y por Él, hoy te rogamos que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones. Atraviesa, Señor, lo más profundo de nosotros como espada de dos filos, que penetra hasta partir del alma. Llega hasta los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo, Señor, no soy nada. Tu palabra y tu presencia lo son todos. Aunque yo dijera 1000 palabras, si tu presencia no está conmigo, de nada sirve. Aunque yo expusiera 20 horas de sermón, no serviría de nada si tu Espíritu Santo no es el que nos habla. Señor, yo soy inútil. Humildemente ruego a ti por tu poder, por la gracia de Cristo. Amén. Tenemos a un hombre que se levanta cada día a las 5 de la mañana, sale a correr 1 hora, regresa,
se baña, se arregla, se hace desayunar un desayuno saludable, se da la buena hora a su trabajo, de camino a su trabajo, en el cual dura 1 hora en el tráfico, aprovecha para escuchar las noticias y ponerse al día de lo que está sucediendo en el mundo. De vez en cuando hace alguna llamada relacionada a su trabajo para que cuando llegue al trabajo pueda abordar las labores del día lo más óptimamente posible. En su trabajo entrega todo a tiempo, en orden, logra grandes ventas, dirige un par de juntas de manera exitosa. No utiliza 1 minuto más de su tiempo de comida para el ocio o algo por el estilo, sino que regresa al trabajo y continúa haciendo de manera ideal todo lo que resta del trabajo el tiempo que queda. Sale de trabajar, va a casa, en el tráfico hace una llamada a su mujer, le dice que la ama y le avisa que está camino a casa. Llega a casa, cena, convive un rato con sus hijos y con su mujer, lee una novela, únicamente ve 1 hora de televisión y es el resumen de noticias. Así que no se puede decir que es ocio. Y se va a dormir temprano para poder descansar 8 o 9 horas y estar listo para el siguiente día, en el cual probablemente le darán un aumento y un ascenso en su trabajo debido a su buen desempeño. Por otro lado, vemos a otro hombre, tal vez un poco más joven, inexperto, se levanta todos los días tarde, entre las 9 y 10 de la mañana, prende la televisión y mientras ve uno de sus programas cómicos preferidos, come un plato de cereal con mucho azúcar. A veces se baña, a veces no, depende de si le da tiempo. Sale a trabajar y va en autobús, en el que, ya sea que vaya de pie o sentado, aprovecha que tiene tiempo y que trae audífonos para estar viendo videos o reels en las redes sociales. Y si hay demasiado tráfico, que lo suele haber, aprovecha para continuar viendo su serie ahora en el celular. Llega al trabajo por lo regular de 15 minutos a media hora tarde, pero lo compensa porque sale de trabajar media hora después de su hora de salida, así que nadie le dice nada. En el trabajo hace lo que le piden, pero de vez en cuando se aburre, abre su celular para checar sus redes sociales, mandarse mensaje con sus amigos o incluso jugar algún videojuego. Sale de trabajar y en el autobús de regreso igualmente aprovecha el tiempo para checar las redes sociales y para platicar. De pronto se pone atento a los temas en tendencia en Twitter para ponerse al día con las noticias del mundo, habla con sus amigos y de regreso a casa se sienta a descansar en el sofá, prende la televisión y llega justo a tiempo para ver el partido de su equipo. Después de eso cena unos tacos y para no sentirse mal en la noche por haber cenado pesado, se desvela esperando a que le haga digestión mientras ve alguna serie en Netflix o alguna otra plataforma. Podríamos decir que ambas personas son totalmente diferentes. Sin embargo, tienen algo en común y es que ambas personas son asesinos del tiempo. Así como lo escuchan. Ambas personas, con todo y sus enormes diferencias, como ya lo dije, son asesinos del tiempo. De una u otra manera, los dos matan el tiempo y son expertos en hacerlo. Desde luego, la gran mayoría diríamos, eso no me parece una correcta observación. Evidentemente, el primer hombre es una persona que sabe aprovechar el tiempo. Pero justo ese es el problema. Que hoy en día, nuestra concepción de aprovechar el tiempo está bastante dirigida por la manera en la que el mundo piensa que es aprovechar el tiempo. Sin embargo, ninguno de los hombres de estos ejemplos usó un solo minuto de su día para considerar a Dios. Se te dice en las redes sociales, en las películas, en los diferentes programas de televisión, etcétera, que debido a que el tiempo es corto, debes aprovechar y vivir tu vida al máximo y disfrutar de todo. Viajando, divirtiéndote, haciendo ejercicio, comiendo lo que desees o bien comiendo lo que te haga mejor a tu salud, etcétera. Pero en ningún momento
Por ningún lado se te dice que para aprovechar bien el tiempo debes considerar a Dios. De ninguna manera, al contrario, eso es una pérdida de tiempo. ¿Cómo vas a usar el tiempo en ir a la iglesia si ese día es el partido de tu hijo o el partido de tu equipo? ¿Cómo vas a ir a la iglesia si ese día es tu salida con los amigos de las motocicletas? Si es el cumpleaños de tu esposo o tu esposa, de tu papá o tu mamá. O bien es el día de la madre, es Navidad, Año Nuevo o cualquier otro festejo de relevancia. ¿Cómo vas a hablar de Cristo si hay tanto del medio del espectáculo que te estás perdiendo? ¿Qué pasó con X actor, cantante o grupo? O te tienes que poner al día de las noticias de la política nacional e internacional, finanzas, etcétera. ¿Cómo vas a perder el tiempo leyendo tu Biblia o haciendo cualquier otra cosa que edifique tu alma si ya subieron la película nueva que tanto esperabas a Netflix? Incluso para los estrenos de películas o eventos, la gente puede estar horas o hasta días esperando en la fila virtual sin despegar los ojos de la pantalla de la computadora y no perder la oportunidad de disfrutar de ese gran espectáculo. Este mundo es una fábrica de matatiempos. Este mundo es un centro de adiestramiento para los asesinos del tiempo. Y tenemos por todo el mundo y aún dentro de la iglesia gente experta en hacer parecer que están aprovechando el tiempo, pero en realidad son unos profesionales asesinos del tiempo. Mi deseo esta mañana, hermanos, es que podamos ser advertidos, que podamos ser sacudidos, que el Señor hable a nuestra vida, de tal manera que comprendamos que la vida del cristiano debe ser una vida que se distingue de manera significativa de quienes no lo son. Me gustaría que entendamos que el andar del cristiano es muy diferente del andar de quien no lo es. Por eso en el mensaje de hoy consideraremos una reflexión muy sencilla, pero llena de verdad, que iremos desarrollando a lo largo de lo que nos resta el tiempo. Consideremos que quien teme a Jehová anda sabiamente y es entendido de los tiempos. Quien teme a Jehová anda sabiamente y es entendido de los tiempos. El primer punto que destacaremos es que el cristiano mira atento a su caminar. El cristiano mira atento a su caminar. Nuestro pasaje comienza diciendo en el versículo 15, vamos a hacer énfasis en los versículos 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Y vamos a tratar de entender qué nos está queriendo transmitir el apóstol Pablo con estas palabras. Y para ello vamos a entender en algunas de estas a su raíz, vamos a atender a su raíz etimológica para un mayor entendimiento, ya que muchas veces en nuestro idioma no existe una palabra que con precisión transmita lo mismo que pretende transmitir el original. O bien, para hacerlo se necesitarían de muchas palabras y lograrlo. La primera palabra que se lee en el español es mirad. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad. Este texto está escrito en griego originalmente y en ese idioma la palabra usada es blepo, que se refiere a mirar cuidadosamente, percibir o discernir. Pero en un análisis de la palabra, de acuerdo al diccionario griego, nos sugiere que se trata de ver algo físico con resultados espirituales. Es decir, transporta lo que se ve al ámbito inmaterial o al ámbito espiritual, para que una persona pueda emprender una acción necesaria. Lo que ves lo transformas al ámbito espiritual para que haya una acción en consecuencia de eso que estás viendo. Como ven, como les digo, a veces no basta una sola palabra en nuestro idioma para que con precisión podamos transmitir lo que dice el idioma original. De manera que nos está diciendo el apóstol Pablo lo siguiente: hey, pon atención, observa, y eso que observas, tradúcelo a lo espiritual, para que después de hacerlo puedas tomar acciones necesarias referente a esto que estás observando. Después la siguiente palabra es pues. Parece una palabra muy sencilla.
La palabra que se usa en el idioma original es un, así se pronuncia, es griega también, que podría traducirse como luego, entonces, y sugiere estar diciendo por consiguiente o debido a lo que les acabo de decir. Aquí conectamos los puntos. ¿Sí? Esto es lo que sugiere. Debido a lo que les dije hace rato, vamos a conectar los puntos en este momento. O sea, tenemos que ver el contexto inmediato anterior. ¿Qué es lo que nos acaba de decir el apóstol Pablo en su carta en las líneas anteriores? Y por eso leímos el principio del capítulo, de los versículos 1 al 14. En esta parte podemos ver cómo en este pasaje se está haciendo una continua comparación entre cómo viven los creyentes en contraste con cómo viven los incrédulos. La carta a los Efesios comienza explicándonos cómo funciona el evangelio. En sus primeros capítulos habla de cómo operó la obra de Cristo a favor de los creyentes. Luego de eso, en los capítulos 3 y 4 nos describe acerca del amor y la unidad que caracterizan a los creyentes. Al final del capítulo 4 nos introducen el tema de que el cristiano tiene una vida nueva, es decir, diferente a la que tenía antes de ser salvado por Cristo. Para entonces llegar a este punto y hacer una serie de comparaciones y contrastes entre la vida de los creyentes y los incrédulos. Esto es lo que vemos cuando nos dice el apóstol Pablo: mirad pues, pongan atención a lo que les dije antes, ¿sí? Y concluyamos esto. Antes de llegar a los versículos que ahorita estamos estudiando, el apóstol Pablo hace una fuerte exhortación a aquellos creyentes que parecen no estar teniendo esa vida diferente a la que tenían en el mundo, o por lo menos parecen estar aletargados. Así como llama la atención también a aquellos que aún son incrédulos, para que volteen sus ojos a Cristo. Dice así, versículo inmediato anterior, dice: despiértate. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La intensidad que usa aquí el apóstol Pablo para llamar la atención es como aquellas veces que tú eras joven y tu mamá te despertaba que estabas súper dormido y ya se te había echado tarde. Tu mamá no te decía: chiquito, ya levántate. Te decía: despiértate, ya es hora. Así el Señor le está diciendo por medio del apóstol Pablo a los creyentes que están aletargados. Le está diciendo: hey, despierten. Ustedes no pertenecen a los muertos. Eso es lo que está haciendo. Es una muy fuerte llamada de atención que amerita un sermón entero. Pero esto es lo que tiene en mente Pablo cuando nos dice: mirad pues. Después vamos a la siguiente palabra, que es traducida como con diligencia. Y en español tenemos una idea de lo que es tener diligencia o ser diligentes, y tiene que ver con ser cuidadosos, constantes, esmerados, etcétera, para poder realizar una actividad. Pero veamos qué palabra se utiliza en el griego. La palabra que se usa es akribos, que nos sugiere la idea de precisión extrema, que nos transmite la idea de obtener cierta información con el más alto nivel de precisión. Es un lenguaje que se usa en un contexto de investigación, en donde se tiene que ser sumamente precisos. De modo que la idea de Pablo es decir: aquello que estoy a punto de decirles que observen, véanlo cuidadosamente y analícenlo con la mayor precisión posible, con el más sumo cuidado y la más alta consideración. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Nos está queriendo transmitir eso. Por eso es importante en este pasaje ir al original. Por último, la palabra que quisiera que consideremos es andar. Dice el texto: mirad pues con diligencia cómo andéis, la cual su raíz etimológica es peripateo, que precisamente nos da la idea de caminar. Sin embargo, es evidente que el apóstol Pablo no nos está diciendo de manera literal que cuidemos cómo caminamos, como cuando un papá le dice a su hijo: átate las agujetas, no te vayas a caer. No, más bien creo que es bastante lógico para nosotros que usa el término andar o caminar para hablar de la manera de vivir,
de las personas, la forma como vive el creyente. En el mismo capítulo, el mismo apóstol Pablo ya había usado este término. La primera vez, observamos en el versículo 2, si quieren verlo, del mismo capítulo, dice: andad en amor. Recordemos que está haciendo un comparativo de la vida cristiana y la vida de los incrédulos. Y cuando nos dice andad en amor como Cristo nos amó, está diciendo vive de la manera que Cristo nos puso ejemplo. Dice: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hemos de caminar de la misma manera como Cristo nos puso ejemplo, en amor, de manera que nuestra vida sea una continua ofrenda y sacrificio a Dios. Después continúa diciendo en los versículos 3 al 8, dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad, dice, andad como hijos de luz. Nos vuelve otra vez a manejar el mismo concepto de caminar o andar. Nos dice andad como hijos de luz. Dice: si antes eran tinieblas y estaban en tinieblas y vivían de acuerdo a las tinieblas, es decir, gobernados por el pecado, ahora por el contrario, si son luz y viven en la luz, vivan como si fueran hijos de luz. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Así que cuando el apóstol está usando el término andar, lo usa para referirse a la manera como vivimos, pero haciendo énfasis en cada paso, en cada momento de nuestra vida. Este es el énfasis del apóstol Pablo al decir: mira cómo andas. Observa cada paso que das, observa cada momento de tu vida, observa cada etapa, cada área de tu vida. De modo que al hacer el análisis de la primera parte de nuestro texto, que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, comprendemos que nos está diciendo: hey, observa cada aspecto de tu vida cuidadosamente, analízalo con precisión y tradúcelo en el ámbito espiritual para que puedas tomar acciones precisas al respecto. Eso es lo que nos está diciendo. Analiza con cuidado cada momento de tu vida, cada área, cada paso que das. Sé consciente de lo que ves y actúa en consecuencia. Así que vemos en esta primera parte que el cristiano está atento a su caminar. Y ahora veremos dos cosas de manera simultánea. El cristiano no anda como necio y el cristiano anda como sabio. El cristiano no anda como necio, el cristiano anda como sabio. Nuestro texto continúa diciéndonos: no como necios, sino como sabios. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Bien, ya vimos que andar se refiere a la manera de vivir, de manera que podemos decir: no debes vivir como un necio, sino debes vivir como un sabio. Este es un contraste que se hace bastante en toda la Escritura, y no es nuevo para los creyentes de esta época escuchar este tipo de comparaciones. Lo vemos en Proverbios, en Salmos, en Eclesiastés, varios versículos donde se contrasta a los necios y a los sabios, a los prudentes y a los insensatos, a los impíos y a los justos, etc. Y no voy a mencionar todos los pasajes, más bien me gustaría destacar dos para poder abordar esta comparación de cómo anda un necio y cómo anda un sabio. Dice el Salmo número 14, dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. La palabra que usa este salmo en hebreo es ayin, que nos da la idea de un negativo absoluto,
Es decir, que con autoridad trata de transmitir de manera definitiva y tajante la inexistencia, en este caso, de Dios. Pero también esta palabra puede significar vete fuera, largo de aquí. Es decir, el necio y sensato, el impío, dice en su corazón: Dios, vete muy lejos de mí, porque yo lo digo, no quiero que estés aquí. Eso es lo que transmite este salmo cuando dice el necio en su corazón: no hay Dios. Por eso es un necio, por eso es un insensato. Es como si estuviera diciendo: tú, el dueño de todo, creador de todo, tú que estás en todos lados al mismo tiempo, tú el todopoderoso, salte de este mundo que te pertenece. Este que es tu mundo, vete de aquí. No se puede imaginar algo más absurdo, algo más tonto. Las cosas no funcionan así. Dios es el dueño de todo y está en todos lados. Decirle a Dios: Dios, vete de tu creación, es tan absurdo como decir: me meteré a nadar y no me gusta la idea de aguantar la respiración, así que porque yo lo digo, voy a respirar bajo el agua. No, las cosas no funcionan así. Es ilógico pensar así. De manera que decirle a Dios: hey, vete de aquí, no quiero que estés ni cerquita, es más, para mí tú no existes. Es como de que Dios dice: órale. Es necio, es absurdo, es insensato. Cualquiera de nosotros diríamos: eso es sumamente absurdo. Por supuesto que hay Dios y por supuesto que no se va a ir. Sin embargo, si lo traducimos en términos prácticos, en muchas ocasiones, no solo los incrédulos, sino incluso a veces los creyentes, viven como si no existiera Dios. Ese Dios omnipresente, para algunos es como si no estuviera o no los viera. Se presenta la tentación y muchas veces pecamos sin ser conscientes de que Dios mismo está ahí presente, a nuestro lado, arriba, abajo, en todas partes está el Señor viéndonos, considerando nuestro actuar. Él está presente todo el tiempo. Sin embargo, cada que pecamos, somos deliberadamente ignorantes de la realidad de que Dios está ahí. Recuerdo muy bien una canción que me cantaban mis papás cuando yo era pequeño. Iba algo así como: cuidado mis manitas al tocar, cuidado mis manitas al tocar. Y luego decía: porque Dios ahí está y Él todo mirará. Cuidado mis manitas al tocar. Luego decía: cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mis oídos al oír, cuidado mi boquita al hablar. Ojalá que todos nosotros, cuando viniera la tentación, trajéramos a nuestra mente esta canción y nos hiciera un poco más conscientes de esta realidad y dejar de actuar como un necio que en su corazón dice: no hay Dios. Por otro lado, ¿qué nos dice la palabra acerca del sabio? Dice Proverbios 14: el sabio teme a Dios y se aparta del mal. El sabio teme a Dios y se aparta del mal. Es un contraste totalmente contrario. El necio dice: no hay Dios. El sabio dice que teme a Dios. El sabio sabe que Dios está en todos lados, que está en todas partes. Sabe que Dios es, que ha sido desde siempre y que será para siempre. Alguna vez escuché un concepto de alguien que dijo: el sabio sabe que Dios es quien Él dice que es y que va a hacer lo que Él dijo que va a hacer. El sabio es consciente de la presencia de Dios a cada momento. Y por eso el apóstol Pablo nos habla de andar a cada paso. En cada momento debemos ser conscientes de la presencia de Dios allí con nosotros. La pregunta es: ¿tú eres consciente todo el tiempo de la presencia de Dios en donde quiera que estés? Pregúntatelo a ti mismo: ¿soy consciente de la presencia de Dios en donde quiera que estoy? ¿Eres consciente de que Dios está viendo lo que haces todo el tiempo? Yo pienso que no. Porque si lo fuéramos, no pecaríamos del todo. Porque si de verdad lo somos y aún así pecamos, si aún así somos conscientes de eso todo el tiempo y aún así pecamos, somos los más insensatos de los insensatos.
los más barbajanes y descarados pecadores de toda la tierra. De manera que como efectivamente no somos conscientes todo el tiempo de esta realidad, de que Dios está ahí todo el tiempo, viéndonos, amándonos, condescendiendo con nosotros, debemos estar continuamente diciéndole en nuestras oraciones: Señor, hazme más consciente de tu presencia todo el tiempo. Diariamente debemos de orar esto. Que pueda yo ser consciente de que estás todo el tiempo ahí donde yo estoy, para que pueda detenerme antes de considerar pecar. Eso debe ser parte de nuestra oración todos los días. Así que el necio dice en su corazón: no hay Dios. El sabio teme a Dios y se aparta del pecado. Pero aquí Pablo, en la segunda mitad de nuestro texto de hoy, nos aclara de qué manera muestra el sabio que teme a Dios, y nos lo da en términos simples, para lo cual abordaré el último punto. Nuestro primer punto fue: el cristiano mira atento su caminar. El segundo punto: el cristiano no anda como necio, el cristiano anda como sabio. Y el tercer punto es: el cristiano es entendido de los tiempos. El cristiano es entendido de los tiempos. Dice nuestro texto: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El cristiano entiende muy bien los tiempos. Si leemos el texto al revés, nos dice: porque los días son malos, el sabio anda aprovechando bien el tiempo. Es lo mismo. ¿Por qué dice que los días son malos? ¿Porque el clima es muy cambiante y feo? ¿Porque hubo un huracán en Acapulco? ¿Porque en San Lunes no nos dan ganas de hacer nada? ¿Trabajar, estudiar ni nada? Claro que no, ¿verdad? En primera instancia, vemos que el apóstol ya ha usado el concepto del tiempo como un tiempo malo en su carta a los Gálatas. Cuando dice en el capítulo 1, versículo 4, dice: el cual, Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. El presente siglo malo. Entonces no es la primera vez que el apóstol Pablo se refiere al tiempo como un tiempo malo. Cuando dice siglo malo, no se refiere al siglo 1, que es cuando él está viviendo, ¿verdad? Sino que en la escritura, cuando se usa el término siglo, se presentan únicamente dos siglos: el siglo presente y el siglo venidero, en donde, haciendo un contraste, se dice del siglo venidero que es glorioso, pues los creyentes estaremos con nuestro Señor, y el presente siglo es malo. Y vaya que es malo. Vemos guerras, vemos guerrillas. De repente, cuando creíamos que todo estaba en paz, surgen nuevos levantamientos. Acabamos de pasar una pandemia. Por todos lados hay pecado, manifestaciones de homosexualismo, aborto, delincuencia. A lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo. Está normalizado casi todo tipo de pecado. Díganme si no es un tiempo malo. Claro que sí. Ahora, ¿qué significa la palabra griega que usa para referirse a días en nuestro pasaje del día de hoy? Recordemos que dice: los días son malos. La palabra es eimera, que en español su traducción es muy profunda, pues quiere decir días. Así tal cual, un día, de mañana a noche, 24 horas, es eso, ¿sí? Pero no solo, es decir, el apóstol no nos está diciendo solamente que el tiempo en general, que el siglo está malo. No solo lo veamos como un concepto global de tiempo, sino que cada día, mañana, tarde y noche, cada hora, cada minuto, cada segundo en esta tierra, el pecado y la maldad prevalecen en este mundo a cada instante.
La maldad no descansa, no duerme. Por eso usa el término días. Los días son malos. Por eso no dice en general el tiempo es malo. En esta ocasión dice los días son malos. Cada día por separado es malo. Está tremendo. De manera que Pablo nos está diciendo, por cuanto no solo este siglo es malo, sino cada día, cada hora, cada momento en este mundo son malos, aprovecha bien el tiempo. Eso es lo que nos está diciendo. Por cuanto cada segundo en esta tierra, cada instante que estás aquí, por cuanto son malos, por la tierra misma que está gobernada por el pecado, aprovecha bien el tiempo. Me voy a permitir llevarnos a considerar una vez más el idioma original en que fue escrito el texto. Y me disculpo de antemano por predicar de esta manera, casi no lo hago, pero es que estudiar este pasaje de esta manera lo hace más fácilmente entendible. Para mí fue muy revelador y deseo que para ustedes también sea igual de revelador y que puedan disfrutar igual como yo lo pude disfrutar de todo lo que el Señor nos está hablando en este pasaje. En esta parte cuando está diciendo aprovechando bien el tiempo, es interesante que la palabra que se usa para hablar ahora de tiempo, no de días, sino de tiempo, no es la que se usa de manera más común, que es cronos en griego. A algunos a lo mejor les suena la palabra cronos, sino que se usa una palabra que es kairos o kairos, que nos hace referencia no al tiempo como algo medible, lineal, duro, cuantitativo, que se puede contar, sino que nos hace referencia al tiempo en su aspecto cualitativo. Es decir, un aspecto no del cuánto tiempo, sino del cómo es ese tiempo. ¿Me explico? Es una diferencia de palabras entre calidad y cantidad. Aquí la palabra kairos nos habla de calidad. Es muy diferente decir cuánto tiempo ha transcurrido que decir cuáles son las sazones de los tiempos o cómo se están viviendo esos tiempos. Y aquí es donde se está usando esa palabra kairos. Y muy en especial hace referencia a un término, el término oportunidad. La palabra kairos nos lleva al término oportunidad. Nos sugiere el hecho de tomar ventaja en el tiempo preciso, oportuno, en el momento correcto. Eso es lo que nos habla. Por eso usa esta palabra el apóstol Pablo. Si nos está diciendo aprovechando, nos está haciendo énfasis de un momento oportuno. La palabra, así que entonces es mucho más fácil, es más deleitoso entender que aquí Dios en su palabra nos está diciendo por qué los días en su totalidad son malos. Aprovechen cada momento, cada oportunidad que tengan. Pero como última palabra a analizar, nos ayudará a comprender por completo cuál es la idea del idioma original para la palabra aprovechen o aprovechando. La palabra que se tradujo como aprovechando es la palabra griega exagorazo, que es la misma palabra que se usa en muchas ocasiones para hablar de nuestra redención. En concreto podría traducirse como redimir o bien redimiendo el tiempo. En vez de aprovechando bien el tiempo, redimiendo el tiempo. Creo que hay algunas Biblias que sí lo traducen así, redimiendo el tiempo. ¿Cómo que redimiendo el tiempo? Bueno, la palabra exagorazo es una palabra que se usa en contextos de comercio o de rescate. Rescatar lo que está perdido. ¿Recuerdan que el Señor Jesús habló de que Él viene a rescatar lo que está perdido? Por eso para nuestra salvación se usa el término redimir, exagorazo o redención, porque estábamos perdidos, éramos esclavos del pecado y Cristo vino a comprar a precio de su propia sangre nuestra libertad. El término entonces redimir el tiempo en este punto nos habla de aprovechar cada oportunidad que tengamos para comprar. Recuerden, estamos en un contexto de comercio, la palabra se usa en un contexto de comercio. Para comprar es como decir, aprovechen cada oportunidad para comprar tiempo. Compren tiempo. Entonces, de cierta forma es como si el apóstol nos estuviera diciendo, sean sabios, compren tiempo. La mejor forma en que ustedes pueden demostrar que son sabios es comprando tiempo. La idea
que transmite es la de una persona atenta a la más mínima oportunidad para hacer una transacción. Es como aquellos corredores de bolsa que están atentos al mínimo cambio en las acciones para aprovechar la oportunidad y hacer la compra deseada. Es como aquellas personas que están atentas a las ofertas en las diferentes tiendas para poder alcanzarlas, para poder aprovechar la oportunidad. Sean cazadores de oportunidades, dice el apóstol Pablo. Pero más hermoso aún, la idea que sugiere esta palabra, exagorazo, es la idea de un esclavo que es comprado y que, siendo ahora libre y perteneciendo a su nuevo dueño, dedica toda su vida en cada aspecto y a cada momento de nuestra vida, para cuando hay la oportunidad aprovecharla y redimir ese momento. Compra tiempo. Haz que ese momento que estaba sujeto a la vanidad de este mundo sea redimido. Cómpralo y cámbialo. Transfórmalo en aquello que glorifica a Dios. Y no me refiero como aquellos que andan en iglesias que se dicen cristianas y que hacen una especie de Halloween en estos tiempos. Ay, estamos redimiendo la fiesta. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que seas cuidadoso en tus pasos en cada momento de tu vida, para que sea para la gloria de Dios. Hubo un teólogo, pastor, Jonathan Edwards. A lo mejor algunos de ustedes han leído de él o han escuchado de él. Es reconocido como el último de los puritanos y como el más grande teólogo que ha surgido de los Estados Unidos. Este hombre hizo un escrito que se llama Resoluciones. No sé si alguien lo haya leído. Es un conjunto de resoluciones que toma Edwards de cómo pretende vivir su vida en cada aspecto. Y de estas resoluciones, varias de ellas son relacionadas al tiempo. Sin embargo, la que más me maravilla a mí en lo personal es la que dice: resolución número 5. Resuelvo nunca perder ni un momento del tiempo, sino aprovecharlo en la forma que más redituable sea posible. ¿Cómo podemos redimir el tiempo? ¿Cómo podemos actuar como sabios, temerosos de Dios y aprovechar cada oportunidad para comprar tiempo para la gloria de Dios? Para redimir el tiempo que está sujeto a vanidad y pecado y convertirlo en un tiempo que glorifique a nuestro Dios, que glorifique a nuestro Cristo, que glorifique a nuestro Salvador. Bien, podemos ver unos ejemplos prácticos. Cuando estás con tus hijos, ya sea en casa, leyendo, tomando clases, regresando de la escuela, en la calle, viendo algún anuncio tal vez, observar bien lo que se presenta y analizarlo con tus hijos. Si ven a un hombre vestido de mujer o dos personas del mismo género teniendo muestras de afecto, en lugar de solo decirle, vete para acá, no veas eso. Mejor acércate a tus hijos y pregúntales, ¿te parece que eso es normal, hijo? ¿Crees que eso está bien? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Y abordar el tema con la palabra de Dios de la manera lo más natural posible. Aprovecha el tiempo, compra tiempo, estate cazando las oportunidades. No necesitas estar en la noche dándoles un devocional o en su clase de homeschool o esperar a que en la escuelita dominical se hable de eso. No, aprovechemos el tiempo, redime el tiempo. Dios te da cada segundo con tus hijos para que redimas cada uno de esos segundos y los transformes para la gloria de su nombre. Tienes muy poco tiempo para tener a tus hijos contigo. En el mejor de los casos, 20 y tantos años. Pero no sabes si pueda ser diferente. Ya sea que por alguna razón se separen o el Señor te lleve a ti o a ellos. ¿Cómo estás aprovechando el tiempo con ellos? ¿Cómo estás redimiendo el tiempo de tus hijos? ¿Te cansas de sus gritos y ánimo alterado, viéndolos correr como liebres por toda tu casa? Y lo primero que viene a tu mente es prenderles el televisor, darles la tablet, el iPad, el celular, etcétera. Llegan de la escuela y te quieren platicar todo su día. Y tú, como estás cansado, cansada del trabajo, de la vida en general, tu mayor es que puedan darte un segundo de silencio y de tranquilidad.
en vez de aprovechar algún momento de algo que te platiquen para hacerlos reflexionar en principios de la palabra de Dios. Tenemos que poner atención a esto. Los hijos son bombardeados cada segundo, cada instante por este mundo. Pasan de 12 a 16 horas despiertos, de las cuales un aproximado del 90% están recibiendo en su cabecita y en sus corazones pensamientos del mundo, carne, tentación, vanidad, pecado, etc. Esto es, en el mejor de los casos, 96 horas a la semana recibiendo instrucción y capacitación de cómo vivir conforme a este mundo. ¿Te parece suficiente 1 hora en la escuelita dominical a la semana comparada con 96 horas de instrucción de cómo vivir de acuerdo a este mundo? Redime el tiempo de tus hijos. Compra tiempo. Caza tiempo. Caza oportunidades. Sé sabio. Y no solo con tus hijos, con tu vida misma. ¿Cuánto tiempo de tu día dedicas a la palabra, la meditación, la oración, escuchar prédicas? Cualquier cosa que sí te edifique. A propósito de la conmemoración de la Reforma Protestante, se mencionan entre los dichos más famosos de Martín Lutero dice: tengo tantas cosas que hacer el día de hoy que si no oro al menos 3 horas en este día, no voy a lograr cumplirlas. Regularmente pensamos al revés, ¿no? Decimos cuando vamos manejando en el carro: Dios, perdóname porque hoy no leí tu palabra, pero es que tú sabes que tengo muchas cosas que hacer hoy. Casi le decimos como a limpiaparabrisas: ay, para la vuelta, Dios, ay, para el rato. Estamos pensando al revés. No estamos siendo sabios. Redime el tiempo. No te estoy diciendo que ores 3 horas al día, pero es que a veces ni 3 minutos oramos. Llega el final del día, estamos tan cansados que lo único que pasa por la mente es sentarnos en el sofá frente al televisor y ver nuestra serie favorita, la película que tengo pendiente, mi programa de concursos favorito, etc. Mejor planeamos cómo organizarnos para ver una serie con nuestra familia o con nuestra pareja. Organizamos viajes, comidas, etc. Pero no somos capaces de organizarnos para tener nuestro culto familiar de adoración o de tener un tiempo devocional en pareja. Ni siquiera a veces tenemos tiempo para el devocional propio, personal. Piensa para ti mismo. ¿Usas demasiado tiempo para tu trabajo? ¿Más de una persona te ha dicho que trabajas demasiado? ¿Qué hay de tu llamado? ¿Qué hay de tu servicio? ¿Qué hay del ministerio? ¿Evangelizas? ¿Utilizas tiempo para evangelizar? Debemos aprovechar cada momento, hermanos. Debemos estar atentos, como cazando las oportunidades para convertir los tiempos de vanidad y terrenales en tiempos maravillosos que den gloria a Dios. Seamos conscientes de la presencia de Dios en todo tiempo. Pidámosle al Señor en oración de manera continua que nos dé la gracia para ser conscientes de su presencia y poder vivir coram Deo, es decir, en la presencia de Dios todo el tiempo. Porque si somos conscientes de la presencia de nuestro Dios en todo momento, nos sería más difícil pecar y nos sería más fácil estar atentos a los momentos y las oportunidades para cazarlos y aprovecharlos para la gloria de Dios. Me gusta mucho otra de las resoluciones de Jonathan Edwards. Dice: resolución número 7: tomo la resolución de nunca hacer nada que me daría miedo hacer si se tratara de la última hora de mi vida. Tomo la resolución de nunca hacer nada que me daría miedo hacer si se tratara de la última hora de mi vida. Para poder aprovechar el tiempo y vivir sabiamente, mantente meditando todo el tiempo. Esto que estoy haciendo, ¿me daría miedo hacerlo si fuera mi última hora de vida? La situación del mundo actual es terrible. Hay muchas guerras, guerrillas, enfermedades pandémicas, azotes climáticos, huracanes, terremotos. Mucha gente está muriendo y la gran mayoría de ellos no tenían idea de que iban a morir en ese momento. Y así será con la mayoría de nosotros en cualquier momento. Cuando así Dios lo decida, nos llamará a su presencia. ¿Estás verdaderamente listo? ¿Estás viviendo cada día como sabio, redimiendo el tiempo? Tus días son hoy de tal forma que podrás decir al final de ellos: ¿tengo en ellos contentamiento?
¿O los vives de manera contraria, que al final de tus días dirás, no tengo en ellos contentamiento? Dice el Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dice un hermano pastor muy famoso, no he sabido de nadie que llegue al final de sus días y diga, oré demasiado, busqué demasiado a Dios. Por el contrario, todos dicen, no oré lo suficiente, no busqué a Dios lo suficiente. Vivamos nuestros días con sabiduría, redimiendo el tiempo, de manera que al final de nuestros días podamos decir con conciencia tranquila, he acabado la carrera, logré guardar la fe. No me parece que pueda ser más claro con aquellos que no conocen a Cristo. Contigo que me estás escuchando y que tal vez has escuchado prédicas una y otra vez, pero aún sigues abrazando tu pecado, aún sigues abrazando al mundo, creyendo que tienes el tiempo comprado y que un día va a llegar ese día de que puedas arrepentirte antes de morir. Hasta tienes la idea de justo antes de morir me voy a arrepentir y voltearé mis ojos al Señor. No te confíes. De Dios nadie se burla. Busca a Dios mientras puede ser hallado. Si la palabra dice que lo busquemos mientras puede ser hallado, quiere decir que habrá un momento en que ya no pueda ser hallado y será demasiado tarde. Arrepiéntete, rinde tu vida a Cristo, comience a redimir todos estos años que los viviste lejos de Dios. Esos años que no los dedicaste a Dios, ahora vívelos para Él y verás que no hay nada mejor, no hay mejor decisión. Rinde tu vida a Cristo, te lo repito. Finalmente, para todos aquellos que ya han sido salvados por Cristo un día, quiero hacer mención de lo siguiente. Cuando Jonathan Edwards escribió sus resoluciones, antes de escribirlas todas, como preámbulo, escribió: estoy apercibido de la realidad de que soy incapaz de hacer cualquier cosa sin la ayuda de Dios. Humildemente, le pido que por su gracia me permita mantener estas resoluciones hasta el punto de que estén de acuerdo con su voluntad por causa de Cristo. Oremos esto todos los días, que Dios nos ayude a ser sabios y a redimir el tiempo, recordando que quien teme a Jehová anda sabiamente y es entendido de los tiempos. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, venimos a ti una vez más agradeciendo tu palabra, agradeciendo tu presencia, agradeciendo tu Santo Espíritu, agradeciendo la exhortación, Señor, y rogándote por tu perdón. Señor, te rogamos que nos perdones por todas esas ocasiones que hemos perdido el tiempo, que bien podríamos acercarnos a ti en oración, bien podríamos leer tu palabra, leer un libro que nos edifique, que te glorifique, pero preferimos sentarnos al televisor, preferimos tener pláticas vanas, pérdida de tiempo. Nos hemos convertido en asesinos del tiempo, cuando tú nos dices que la muestra de que somos sabios es que aprovechamos el tiempo. Ayúdanos, oh Padre, ayúdanos a identificar las oportunidades en cada momento, a estar atentos en nuestro día a día, en cada aspecto, Señor, para redimir los tiempos, para hacer todo aquello que te glorifica, Señor, para que nuestra vida, Señor, lo más posible, cada segundo, cada aspecto pueda darte gloria. Cambia nuestro corazón, Señor, te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén.